¿Cuál es el futuro de la salud de las mujeres en todo el mundo? Hola, mi nombre es Paula Moreno, bienvenida a este video. Hoy voy a hablarte un poco sobre cuál es ese cambio que está ocurriendo en la salud de las mujeres y cómo va a seguir ocurriendo en el futuro y cuáles son esas tendencias que debemos tener en cuenta respecto a las necesidades en salud, a la transformación de los sistemas de salud que nos van a ayudar a, digamos que, ser parte de esa transición y entenderla un poquito mejor. Antes que nada, es muy importante que entendamos de dónde viene la salud de las mujeres, cuál es esa tendencia que ha existido en el pasado, ya que eso es lo que realmente va a marcar cómo está ocurriendo esta transición y por qué ya las necesidades no son las mismas. Entonces, inicialmente las mujeres nos moríamos en el momento del parto o teníamos también, digamos que, desenlaces terribles que hacían que se acortara muchísimo nuestra vida. Casi que la vida de una mujer estaba condicionada por los partos que ella hubiera tenido. Y si había tenido abortos o había tenido ese tipo de cosas, pues muchísimo peor. O si, por ejemplo, la mujer tenía problemas en el útero como una endometriosis, una miomatosis, esto hacía que esa mujer probablemente fuera a vivir menos porque iba a sufrir con esos problemas y probablemente no iba a poder hacer mucho o iba a tener problemas adicionales a esos problemas que ya tenía. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Recordar que hubo el hecho de que los partos fueran limpios, porque antes los partos ocurrían en lugares con poca salubridad y los bebés se morían o las mamás se morían de infecciones. Luego entonces se inventó la cesárea y lo que ayudó fue a resolver todos esos embarazos que no eran capaces de nacer por un parto vaginal o que eran de muy alto riesgo o que tenían diferentes cosas que hacían que en el caso de la cesárea se salvara la vida de la mamá o del bebé o de ambos. Entonces, estos grandes avances hicieron que las mujeres ya no nos muriéramos en el parto. Esto fue algo supremamente importante para cambiar el destino de las mujeres. Y además de eso, se inventó la oxitocina que nos ayudó a prevenir las hemorragias postparto. Con estas cosas, digamos que ya las mujeres no teníamos que pasar por partos que significaban la muerte, pero igualmente existe toda una serie de cosas, de situaciones que ocurren en el parto y que recientemente se les ha dado el nombre de maternal near miss o casi pérdida materna, y es una situación en la cual digamos que la mujer casi muere pero no muere. Digamos que este tipo de situaciones se acuñaron ya que se dieron cuenta que de las muertes maternas solamente representaban la punta del iceberg de lo que realmente era el problema de las complicaciones maternas y que había muchísimas complicaciones que no se estaban teniendo en cuenta porque de alguna forma no llevaban a un desenlace severo. Entonces, cuando se acuñó este término, empezamos a ver de una manera distinta el parto porque nos dimos cuenta que existían muchas otras situaciones en las cuales la mujer también estaba sufriendo, ¿no? Pero pues digamos que igualmente el parto ha sido traumático durante toda la humanidad, ¿sí? Sea como sea, si el parto igual es una cesárea o si el parto es, digamos que igual es un parto vaginal exitoso, muchos de estos partos significan un sufrimiento y se habla que cerca del 75% de las mujeres consideran sus partos como una experiencia traumática. Entonces, esto nos plantea algo tremendo, ¿no? Porque nos dice que aquí hay un trabajo muy grande para hacer y que no es exclusivamente de acuerdo a si la mujer puede o no puede morir, porque ya realmente las mujeres no nos morimos en el parto, digamos que es mucho menos que antes y lo mismo con los bebés. Antes los bebés se morían mucho más en los primeros meses de vida o durante el parto y ya esto no ocurre. Entonces, ahora ya digamos que el llamado es a transformar la experiencia del parto y a verlo de otra manera en la cual esa experiencia, lo que se vive, como se vive el parto, la cantidad de intervenciones que se hacen externas, tiene mucho que ver con qué tanto va a ser esa experiencia buena o mala. Entonces, por eso ahorita, digamos que lo que promovemos es un parto positivo, porque lo que queremos es que
si aún si ocurren este tipo de situaciones externas, haya una experiencia positiva de parto. Y para eso lo que hacemos es informar a las mujeres, es evitar las intervenciones que sean innecesarias y que la mujer sea capaz de entender cuándo algo se le hizo, por qué se le hizo, para qué se le hizo, cuál era la necesidad de eso realmente, ¿no? Entonces, existe toda una serie de estrategias que se pueden utilizar para garantizar que la experiencia del parto sea positiva y de esa manera hacer que la mujer tenga también un desenlace mejor durante el resto de la maternidad. Entonces ahora ya no hablamos de una mujer que estaba en un riesgo de muerte durante el parto, sino que hablamos de cómo potenciar esa experiencia de maternidad, cómo volverla algo mejor, cómo evitar esas experiencias negativas y cómo sentar a partir del parto la experiencia para que la maternidad de ahí en adelante siga siendo buena y que se entiendan los principios más adecuados para esa maternidad, ¿sí? Porque digamos que es muy importante cómo una mujer entra a su momento de maternidad. Antes los bebés eran como criados en una familia muy grande y el proceso de maternidad no era tan consciente. Ahora las mujeres tienen uno o dos niños generalmente y se enfocan un montón en ellos y quieren hacer una maternidad mucho más consciente gracias a todos los avances que existen que ya nos permiten tomar mejores decisiones en el momento de hacer cualquier cosa en la maternidad. Entonces es muy importante que entendamos que ahora el enfoque es muy distinto y que antes la maternidad se veía como una cosa muy masiva y ahora ya es como que cada mamá se va a enfocar en ese proceso de embarazo que tiene, en ese bebé que va a tener y va a tener que dar respuestas a esa vida que va a tener con ese bebé. Porque además una de las cosas importantes que es un cambio en la manera en la que las mujeres viven ahora con respecto a cómo vivían antes, es que antes las mujeres no tenían trabajos, digamos que en la industria, sino que trabajaban en casa como amas de casa. Entonces, al la mujer salir a la industria, esto representa unos retos muy distintos, ya que la mujer va a tener que seguramente pasar muchas horas en ciertas posiciones, va a tener que estar en su oficina, va a tener que estar por fuera y no va a poder enfocarse en su proceso de salud, digámoslo así. Entonces hay muchos cambios y además cuando el bebé nace, ese proceso también tiene que reintegrarse, ¿no? Tiene que volver la mujer al trabajo y esto hace que ahorita los bebés necesiten mucho más apoyo en cuanto a la creación de un buen banco de leche y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la mujer trabajadora es la mujer madre el día de hoy y esto es muy importante también incluirlo dentro de los servicios de salud, ya que nosotros vemos mucho mamás que de pronto no tienen la capacidad de acceder a los servicios como parte de su maternidad porque están trabajando, no tienen tiempo, están muy ocupadas. Entonces, todas estas necesidades es importantísimo que como prestadores de salud empecemos a escucharlas mucho más allá simplemente del hecho de atender el proceso, de darles herramientas como muy directas para lo que ellas están viendo en su proceso de maternidad, porque hemos visto que realmente las necesidades son mucho más amplias y son muy diferentes a lo que se manejaba hace unos años. Es importantísimo mencionar aquí que existen otras situaciones que ahora son mucho más prioritarias dentro de la salud de las mujeres y que antes no lo eran, como por ejemplo la menopausia. Antes la mujer llegaba a la menopausia y de ahí no le quedaban muchos años de vida y no había tratamientos para ella. Entonces no había conocimiento de muchas cosas. Entonces, digamos que ahora uno de los trabajos más grandes que hay es en mejorar la vida posmenopausia en las mujeres, es garantizar que pueden hacer una transición adecuada durante esta etapa y es una de las prioridades que vamos a ver en el futuro en el tema de salud femenina. Y en la otra que quiero mencionar es el tema de la fecundidad, ya que cada día se dice que hay más mujeres con problemas de fertilidad y además las mujeres y los hombres cada vez tienen a sus hijos a una edad más alta. Entonces, esto quiere decir que la posibilidad de no poder concebir o de concebir bebés con problemas genéticos sea más alta y por lo tanto se requieran más programas de fertilidad, se requiera más conciencia al momento de la búsqueda de embarazo, pero esto también nos da como una ventaja, ¿no?
y es que ahora las mujeres planean mucho más su maternidad, y eso lo vemos y nos encanta verlo en Acunar, como la mujer ahorita está mucho más conectada con el proceso, pero entonces digamos que sí es importante tener en cuenta que cada vez van a llegar más parejas en este proceso que requieran procesos de fecundidad, de ayuda para la fecundidad, como fertilización in vitro, o que quieran hacer criopreservación de óvulos y todo este tipo de cosas. Y nuestro sistema de salud va a tener que darle respuesta a todas esas necesidades como algo prioritario y no como algo secundario, ya que digamos en Colombia y en otros países de Latinoamérica, el proceso de fertilidad no está cubierto por el sistema de salud y es algo que cada vez es más necesario y es muy costoso para las personas asumirlo de su bolsillo. Entonces, esta es una abrebocas realmente de lo que significa la transición en salud de las mujeres. Este video lo he hecho de una manera muy sencilla. Quiero contarte principalmente, quiero que entiendas lo que está pasando, quiero que seas capaz de ver lo que va a pasar en el futuro y digamos que seguramente en otros videos empezaremos a hablar un poco más de cada uno de estos temas, a profundizar, pero entonces lo que te invito realmente es a que conozcas, a que aprendas cada vez más de todo esto, de las necesidades de la mujer, de cómo podemos responder nosotros como un sistema de salud adecuadamente. Muchas gracias por escucharme el día de hoy. Espero que esta información te sea útil. Si lo es así, comparte con otras personas, comenta aquí abajo y síguenos para más contenidos.